Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA. Pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas. Bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica gestión de base de datos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 2, lo que significa que estamos en la segunda semana de clases. Y dentro de esta segunda semana corresponde hablar acerca de los tipos de gestores de base de datos relacional. Se dice que en SQL Server existen tipos de gestores de base de datos relacional. Uno de ellos es el motor de base de datos de SQL. El segundo es hablar acerca de Analysis Service. El tercer tipo es Integration Service. Y el otro que continúa, que también forma parte dentro del gestor de SQL, aparte dentro de los tipos de gestores, está Reporting Service. Bien, cuando hablamos de un gestor de base de datos, estamos hablando de un motor de base de datos, el cual permite crear database. Database, ¿qué cosa es? Es un almacén de datos, es un banco de datos. También se dice que los tipos de gestores de base de datos se pueden dividir en dos tipos. Los tipos de gestores de base de datos monousuario y los gestores de base de datos de tipo cliente-servidor. Cuando hablamos de los gestores de base de datos monousuario, estamos hablando básicamente de Access, estamos hablando de Paradox, estamos hablando en este caso de estos gestores que tienen la capacidad de poder, digamos, ser utilizados solamente en una sola computadora, es decir, en un solo ordenador. Por eso se llama gestores de base de datos monousuario. Y los gestores de base de datos de tipo RDBMS, que significa Relational Database Management System, sistemas administradores de base de datos relacional, son aquellos que pueden trabajar bajo la arquitectura cliente-servidor, es decir, pueden trabajar en red. Esas son, digamos, las características de lo que son los tipos de gestores de base de datos. Bien, continuando con nuestra sesión de laboratorio, vamos a continuar con la creación de la base de datos BD Bodega Micache, que es una base de datos que se está creando en función a información, en función a data preexistente que dicha empresa, digamos, dicha pyme o MIPE, en este caso es esta bodeguita, tiene información registrada en Excel, pero necesitan implementar un database, necesitan implementar una base de datos. Pero esta base de datos no quieren que sea una base de datos monousuario, sino una base de datos de tipo RDBMS, Relational Database Management System. Quieren que sea implementado en un gestor de base de datos relacional. Siendo SQL Server uno de los gestores de base de datos que se encuentran dentro de esa clasificación de los gestores de base de datos de tipo RDBMS. Pero también existen otros gestores de ese tipo, como MySQL, como DB2, como Oracle, como SQL Anywhere, entre otros. En ese sentido, nosotros hemos optado por implementar esta base de datos de la bodega Micache en SQL Server porque es el programa, es el software que vamos a utilizar para la creación de base de datos de este tipo. Para crear una base de datos en SQL se dice que debemos de partir de la fase del análisis, el modelamiento, el diseño y finalmente la implementación de la base de datos. Pero en este caso nosotros hemos procedido en la sesión anterior
a crear la base de datos únicamente tomando como referencia la data, la información preexistente que tiene dicha empresa a través de la hoja de cálculo de Excel en donde ellos tienen registrado su información. Y nosotros no hemos optado por hacer la fase de diseño, sino estamos yendo directamente a la implementación. Estamos yendo directamente a la programación, tomando como requisito únicamente la información que existe dentro de esa hoja de cálculo. Bien, como podemos observar, aquí está nuestra hoja de cálculo. Nosotros ya en la sesión anterior hemos creado un script, hemos creado nuestro script de la base de datos y las tablas que ya se han creado han sido 3 hasta el momento. La tabla departamento con su respectiva llave primaria. Hemos agregado por ahí una restricción del tipo unit. Hemos creado la tabla provincia. Hemos definido la llave primaria para la tabla provincia. Hemos creado la tabla distrito y también hemos creado su llave primaria para la tabla distrito. Luego hemos procedido a relacionar las tablas. Hemos relacionado la tabla provincia, reference, referenciado con la tabla departamento. Hemos relacionado la tabla distrito, referenciando dicha tabla con la tabla provincia. Y también hemos realizado la inserción de datos dentro de la hoja, en este caso, de departamento, dentro de la tabla de departamento, hemos hecho el proceso de inserción. Esta es la forma normal de insertar datos en SQL. Decimos inserinto, nombre de la tabla, values y colocamos los valores a insertar. Pero, atención. Para poder insertar datos tenemos que saber el orden de las columnas. El primer valor a enviar lo recibe, en este caso, la tabla de departamento, para ser más específico, la columna código de departamento. Y el segundo dato, el segundo valor que de alguna manera lo recibe es la columna nombre de departamento. Nombre de departamento es la siguiente columna que recibe este dato, que recibe este valor. ¿Ok? Entonces, profesor, ¿qué pasaría si mi tabla tiene 3 columnas y yo solamente envío 2 valores? ¿Se podrá insertar ese dato? ¿Sí o no? Repito, si mi tabla tuviera 3 columnas y yo le mando simplemente 2 valores, ¿la tabla podrá insertar ese registro sabiendo que tiene 3 columnas y que solamente estoy enviando 2 valores? No, profe. No. ¿Por qué no? Por la restricción que le puso. ¿Cómo se llama esa restricción? No. Excelente. No. Muy bien. Recuerden que el not null es una restricción. Si hubiera 3 columnas en la tabla de departamento y todas tienen not null, por más que yo le indique mediante código SQL el inserinto y estoy omitiendo un valor, simplemente no lo va a insertar. ¿Por qué? Porque tiene la restricción not null. Profesor, ¿y si usted hubiera creado la tabla de departamento sin el constraint, sin la restricción not null, el dato a enviar se hubiera insertado? Sí, porque en el tercer parámetro se hubiera insertado como un valor nulo. ¿Estamos? Select asterisco from. El select es un comando que se utiliza ¿para qué? Para seleccionar los registros y también columnas o columnas y registros de una determinada tabla. Pero la sintaxis nos dice select. Aquí yo debería de poner cada una de las columnas que quiero mostrar. Como esta tabla solamente tiene 2 columnas y no tiene más, utilizamos el operador del asterisco. Pero el asterisco tiene la característica de mostrar todo.
Es decir, demostrar todas las columnas con todas las filas que tuviera dicha tabla. Coincidentemente, la tabla de departamentos, si ustedes observan, tiene 24 filas, 24 registros. Entonces, repito, ¿para qué sirve el asterisco? Para seleccionar todas las columnas o registros. No me digas O, dime I. Para Y mostrar todas las columnas y filas y registro de la tabla en mención. Profesor, ¿y cómo sería la sintaxis si quiero mostrar solamente una fila en específico? Ah, muy buena tu pregunta. Muy interesante. Profesor, ¿qué pasaría, me dice el compañero, si yo no quiero todo? Yo no quiero todo. Todo no. Quiero no todos los registros, sino solamente quiero seleccionar algunos de ellos. A eso se basa tu pregunta, ¿verdad? Correcto. Ya. Entonces, tengo que crear una consulta con un filtro. Tengo que crear una consulta con una condición. Por decir, quiero mostrar, profesor, todos aquellos departamentos, atención, quiero mostrar todos aquellos departamentos donde se muestre únicamente, por decir, aquellos departamentos cuyo nombre inicia con la letra A, por decir. Entonces digo acá, comentario, seleccionar, o le puedo decir mostrar todos aquellos registros de la tabla departamento donde el nombre del departamento inicie con la letra A. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero mostrar? sí, profe. Ya. Sí, profesor. Pregunto, ¿debo de usar el asterisco? No. Ah, no, sí, profe, claro. Sí, para saber de dónde va a sacar. Claro, Para saber todas ¿Dónde va a las sacar? columnas. claro, todas las Va a columnas. sacar los datos. Sí, La sí. consulta no me dice específicamente que quieren mostrar solamente el nombre del departamento. Se enfoca en la cantidad de filas, en la cantidad de registros que se desea mostrar. Solamente aquellos cuyo nombre, cuyo name del departamento empiece con la letra A. Entonces, para no estar colocando CL, código de departamento, coma, nombre guión bajo departamento, from, y estar digitando todo, simplemente utilizo el operador del asterisco. Digo from y especifico la tabla. Lo que voy a hacer a continuación es crear un filtro. Y ese filtro lo voy a crear mediante el uso del comando where. El where se utiliza para establecer una condición. Where significa dónde. Donde el campo nombre del departamento, operador like. El like significa cómo. No, si no era como. No es Ay. el like que tú conoces que das Ay. a una fotografía o en la red social. No es me gusta. El like en SQL es un operador de comparación. Entonces yo le digo, donde el nombre del departamento sea igual a, por así decirlo, es como interpretarlo de esa manera. Es como un signo igual internamente lo que va a hacer. Va a comparar. Le digo, donde el nombre del departamento sea como lo que estoy yo aquí especificando. Voy a colocar apóstrofes y voy a colocar la letra A.
como no me dice específicamente qué departamento es, puede ser Ancash, puede ser Amazonas, puede ser Apurímac, puede ser Arequipa, puede ser Ayacucho. No me especifica un nombre de departamento en particular. Me dice solamente todos aquellos que inician con la letra A. Entonces, en SQL existe lo que se llama el operador del porcentaje. Entonces, le pongo al final un porcentaje. El porcentaje es para omitir el resto de caracteres que vienen después de la letra A. ¿Correcto? Y finalmente, pues cierro con la cláusula Go. Selecciono F5. Y ahí está. ¿Qué ha hecho SQL? Está mostrando únicamente aquellos registros cuyo nombre del departamento sea igual, en este caso, a la letra A. Y el resto de caracteres lo está omitiendo. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? Al operador, porcentaje. Al operador like. del porcentaje. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? El like era un comando, ¿no, profe? El like era un comando, ¿no? Es un operador de comparación. Claro, es un De comando. comparación. Profesor, otra pregunta. Y si yo quiero ver todos aquellos departamentos que no inicien, que no empiecen con la letra A, ¿cómo sería? Porque ahí usted está haciendo es mostrando los que inician con la letra A. Yo quiero ver todos los departamentos, menos los que empiezan con la letra A. ¿Se entiende el requerimiento? No like. Correcto. ¿Dónde ¿Ah, sí? caería mi consulta? En la condi. Sí. En la condición. Tomen nota. Entonces digo, mostrar todos aquellos registros de la tabla de departamento donde el nombre del departamento no sea o no inicie con la letra A. El not es una negación. Lo que significa que el query, porque esto es un query, ¿qué es un query? Una consulta. Este query, esta consulta, ya me muestra los que empiezan con A. Pero simplemente lo que hacemos es agregamos el operador not, el comando not, que no sea igual a. Selecciono y ejecuto. Y ahí está. No aparecen los departamentos que inician con la letra A. Hasta ahí estamos claros. ¿Se entiende? Bien. Por otro lado, también habíamos hablado en la clase anterior acerca de la función count. El count lo que hace es permite contabilizar el total de registros que tiene una tabla. Si tú quieres saber cuántos registros, cuántas filas tiene una tabla, ¿qué deberías usar? El count. El count es para contabilizar cuántas filas tiene dicha tabla. ¿Estamos claros? Ejecutemos. Hasta acá, hasta el select nada más. Listo. Me dice que existen 24 registros. ¿En dónde? En la tabla departamento. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profesor. Mostrar todos aquellos registros de la tabla, atención, departamento. Mostrar dicha información en mayúsculas. ¿Se entiende el requerimiento? Miren en mayúsculas. Y la pregunta es, ¿y la data? ¿Cómo lo han ingresado? ¿En minúsculas o en mayúsculas?
No lo sé. Vamos a ver. ¿Cómo están los datos? F5. No están en mayúsculas. ¿No? No están en mayúsculas. ¿O están en mayúsculas? No, solamente la inicial. El resto está en minúsculas. Algo que quiero que entiendas es que dentro de SQL también existen lo que se llaman funciones. Y tienes funciones de texto, funciones de fecha, funciones matemáticas. ¿Estamos? Entonces, voy a usar la función upper. Digo, quiero mostrar el código del departamento. Selecciono el campo. Pero voy a indicar también la otra columna. Y la otra columna o el otro campo se llama nombre del departamento. Que dicho sea de paso, tiene un nombre de columna muy extenso y yo simplemente quiero que diga departamento. Entonces lo selecciono y le pongo as, que significa con. Si yo ejecuto, ahí está. Ya no dice nombre del departamento, sino dice departamento. El as es como que estoy rotulando, cambiando el rótulo de la columna de su nombre de departamento por el otro nombre que le estoy dando, que es como una especie de seudónimo o alias a dicha columna. ¿Estamos? ¿Cómo no entendí? Repito, por favor. Ya, ok. La tabla tiene dos columnas. Código de departamento y nombre del departamento. Pero yo no quiero que se muestre con el nombre original. Le estoy dando un alias, un sobrenombre. Un sobrenombre. Por eso es que aquí se muestra el valor, el dato, el rótulo, la etiqueta de departamento. La columna de nombre original le hemos cambiado de nombre. Solo se está haciendo a nivel de query, a nivel de consulta. ¿Estamos claros? Profe, sí. En este caso, lo que voy a hacer ahora, atención, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Mira, quiero que todo esto aparezca en mayúsculas, porque ese es el requerimiento. Entonces voy a decir función upper. Upper es una función en SQL que lo que hace es los datos que tenga dicha columna los va a convertir ¿en qué? Mayúsculas. En mayúsculas. Probemos, ¿no? Porque si algo en esta vida tienes que hacer es probar. Probás, dices acá, ejecutar. ¿Y qué pasó con los datos? Mira, ¿qué pasó? ¿Cómo se muestran? En mayúsculas. Pues es nivel query nomás, como usted dice, ¿no? Solo query. Solo a nivel de consulta. Recuerda que una consulta de datos hace referencia a un query. ¿Qué es un query? Una consulta de datos. Así es sencillo. Entonces, yo puedo preparar una consulta de esta manera y mostrarlo de esa forma a la data en un reporte, ya sea de Excel, en un reporte, ya sea de SQL. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos nosotros es poder, como se dice, cambiar la forma de visualización de la información. Los datos podrían ser, en este caso, mostrados de una manera diferente a como fueron ingresados. Aquí yo, por ejemplo, le estoy diciendo que quiero visualizar en mayúscula, función upper.
¿Listo? Ya. Continuando con la creación de nuestra base de datos, nos vamos a ir a la parte superior, acá, en la sección de creación de tablas. Nos hemos dado cuenta que hasta el momento, si tú visualizas, tenemos 3 tablas: departamento, provincia y distrito. Entonces, esa información, ¿de dónde lo estoy sacando? De aquí, de la hoja de cálculo, que es la información que ellos manejan de la empresa. La siguiente tabla a crear, según el orden y según el análisis que estamos haciendo, sería la tabla A. Entonces, yo aquí diría, voy a crear la tabla A. Algo que tienes que tener en cuenta, atención, algo que tienes que tener en cuenta es básicamente tener en consideración que cuando vas a crear una tabla, tiene que estar activada la base de datos donde tú deseas crear o almacenar dicha información. En este caso, para ser específico, yo quiero seguir avanzando con la creación de las tablas de esta base de datos. Lo que tengo que tener en cuenta, lo que tengo que tener en consideración es que la base de datos de bodega Mi Cash esté activa. Eso de alguna manera tengo que tener en cuenta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si tú no activas la base de datos, atención, y tratas de programar y vas ejecutando F5, es muy probable que las tablas se creen en otra base y no en la base de datos original donde queremos crear nuestras tablas. ¿Me dejo entender? Por eso es importante que tú, antes de hacer cualquier ejecución de cualquier instrucción SQL, se haga estando la base de datos activa. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces yo verifico y digo, sí, estoy en bodega Mi Cash. Estoy ahí, estoy dentro de la base de datos. Entonces, yo verifiqué que estoy dentro de la base de datos de bodega Mi Cash. Ahí está la base de datos. Voy a verificar que en el archivo de Excel que me ha proporcionado la empresa, esta información de la empresa, tienen información sobre el área. Entonces, ¿qué vas a hacer tú acá en SQL? Dices, bien, voy a crear la otra tabla. Digo, create table. ¿Cómo se va a llamar mi tabla? Según el Excel, que está en el lado izquierdo de mi pantalla, se llama área, ¿no? Ahí está. Entre paréntesis, debo especificar las columnas. ¿Qué columnas deberé especificar? Código de área y nombre de área. Profesor, ¿de dónde estás sacando esa información? De acá, pues mira acá que dice código de área y nombre de área. Como son 2 columnas, en SQL yo especifico esas 2 columnas. Pregunto, ¿qué debo de especificar ahora? Después de la columna, ¿qué especifico? El tipo de dato. Correcto, el tipo de dato. Ya yo les he dicho que cuando es un campo que va a ser considerado un código, es porque este campo va a ser un campo de tipo primary key, probablemente una llave primaria. Entonces, siempre le damos el tipo de dato char, que es para almacenar, básicamente, cadenas de texto fijo y no variables. ¿Cuántos dígitos visualizo en el código? ¿Cuántos dígitos hay? Por 4. Muy bien, 4. Por lo tanto, debe ser un char de 4. Yo también les he dicho que en una tabla relacional, en una base de datos relacional, no deben existir valores nulos en dicha columna. Por lo tanto, especificamos el comando not null. ¿Qué significa not null? Que no va a aceptar esta columna de esta tabla área que vamos a crear valores vacíos, valores nulos. ¿Cuál sería el siguiente tipo de dato para la columna nombre de área? varchar. Varchar, muy bien. Les digo, varchar ahora, ¿de cuántos dígitos? Mira, a grosso modo, 40. sí,
visualizando la información, como dice el compañero, 40 dígitos creo que es más que suficiente. Ahora, si tú tienes duda, en Excel tú puedes aplicar la función largo. Dices igual largo y seleccionas la celda de la cual tú quieres obtener la cantidad de dígitos. Y arrastro. Si yo me doy cuenta, la cantidad máxima son 27 dígitos. O sea que si le pongo un varchar de 40, es más que suficiente. Digo, muy bien, entonces aquí esto va a ser un varchar de 40. La restricción, ya saben, no. Listo. Ahora, ¿qué hago? Selecciono mi código, sombreo el código a ejecutar y digo F5. ¿Qué me dice el SQL? Comandos completados con esto. Verifico. Voy a la base de datos, ahí está la base de datos, VD Bodega Cache. Hago un refresh, opción de tablas y ahí está mi tabla. Ahí tengo la tabla área que acabo de crear por comando, por código, con los campos código de área y con el campo nombre de área. Listo, ya tengo mi tabla área creada. Profesor, pero le falta algo. ¿Qué me falta? Crear la restricción de tipo llave primaria. Ah, me falta el primary key, la llave principal o la llave primaria. Entonces digo, muy bien, la tabla área tiene que tener su llave primaria. Comentario, digo, definir el índice, porque acuérdate que un primary key es un índice. ¿De qué tipo? PK. Digo, primary key, ahí está. Voy a definir el índice llave primaria dentro de esa tabla. Digo, alter table. Voy a alterar la tabla. ¿Qué tabla es? Área. A de constraint. Coloco un nombre. Le pongo PK de las iniciales primary key, seguido del nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Área. Seguido del campo que va a tener llave primaria. De estos dos campos, correcto, sería code área, ¿no? Listo. Y debajo digo primary key y entre paréntesis el campo código de área. Y listo, eso es todo. Lo que hago ahora es ejecutar. Selecciono el comando y le digo F5. Al ejecutar me doy cuenta de que efectivamente ya se creó la llave primaria. Actualizo y ahí está, mira, columnas y ahí está su llave principal y ahí está su campo, ¿no? Código de área de la tabla área que tiene la restricción de tipo primary key. Y listo, ya está. Acabo de crear la tabla área. Sigo analizando. ¿Qué otra tabla más tengo? Tengo el cargo. Pero aquí yo veo 1, 2, 3 columnas. Es muy probable que la columna nombre de área sea una columna de apoyo. No es que lo vas a relacionar. No. Es simplemente una columna referencial. Profesor, ¿y cómo saber eso? Fácil. Nos vamos a la hoja empleado y verificamos si es que aquí registran el nombre del área y el nombre del cargo. Si lo hacen. Esto en teoría, si yo aplico la técnica del análisis y el modelamiento de una base de datos, esto vendrían a ser llaves foráneas, foreign key, donde sería pues código de área y código de cargo. ¿Ok? Bajo ese análisis, entonces... ¿En qué tabla? ¿En qué entidad? En empleado. En empleado, Porque, claro. porque aquí en la data, si te das cuenta, registran nombre de área y nombre de cargo. Como datos Claro. ellos han puesto el nombre, pero internamente, como es una base de datos relacional, lo que tendría que guardar son códigos. Y esos códigos que va a aparecer en empleado, que sería código de área y código de cargo, vendrían a jugar un papel importante porque van a ser índices del tipo foreign key, llaves foráneas o llaves secundarias. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, digo, voy a crear la tabla cargo. Digo, perfecto. Créate table. Ahora sí lo vamos a hacer un poquito más rápido. Créate table. Abre la tabla, cargo,
paréntesis, código de cargo, que sería en este caso un char de 5, not null, siguiente campo, nombre de cargo, que sería pues un varchar de 40, porque es suficiente un varchar de 40, con la restricción not null. Dicho esto, ejecuto F5 y la tabla se ha creado. El siguiente paso será definir el índice. Voy a crear es un índice. Vamos a crear el índice de tipo primary key. Eso es lo que voy a hacer. Recuerda que toda base de datos, para ser más específico, toda tabla, tiene que tener lo que se llama su llave primaria, ¿correcto? Entonces digo, este señor va a tener una llave primaria, es decir, un primary key. Ahí está. ¿Ya? Esto, jóvenes, es algo que ustedes ya lo han manejado en el curso de diseño de base de datos. ¿Okay? Acuérdate que en el modelamiento de base de datos toda tabla tiene que tener su llave primaria, su clave principal. Entonces digo, alter table. La tabla a modificar es la tabla cargo. Digo, add constraint. Voy a agregar una restricción. ¿De qué tipo? PK. Me pide un nombre. Yo particularmente, el nombre lo especifico de la unión de 3 formas. Es decir, la unión de 3 frases. Y una de ellas es, coloco el nombre del índice, PK, seguido del nombre de la tabla. ¿Cómo se llama tu tabla? Cargo. Ok, ahí está. Guión bajo. ¿Cuál es la columna que va a tener llave primaria? A código de cargo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy definiendo todo un nombre. Estoy definiendo todo un nombre para lo que vendría a ser el índice de la llave primaria. Aquí diría primary key, que es el comando que voy a utilizar para definir una llave. Pero recuerda que el lenguaje SQL, que es el lenguaje para crear bases de datos en un sistema de información, tengo que especificar en la sintaxis del código, me dice el SQL, dentro del primary key, tú me tienes que decir cuál es la columna de esa tabla, de esta tabla, cuáles de las 2 columnas va a tener llave primaria. ¿Quién va a ser? ¿Nombre de cargo o código de cargo? No. Es código de cargo. Código de cargo. Ok, perfecto. Selecciono y ejecuto. Ahí está. ¿Qué me dice? Comandos completados con este. Pregunto. ¿Qué pasaría si yo ejecuto 2 veces el mismo código en SQL? ¿Qué me devolverá? Error. ¿Por qué? Ya Porque ya existe. está definido. No, pero está el alter. Claro, pero el alter es para definir. El alter es... Ah, ya, claro, también. ¿Estamos? Está Primero yo definido. tengo que convencerme que la tabla sea creada. A ver, sí, tiene razón. Ahí está la tabla cargo. Mire, usted lo ha creado por código, ¿no? Qué interesante. Ahí están las 2 columnas, profe mío. Código de cargo y nombre del cargo. Y sí. Ahí está la llave primaria, ¿ve? Primary key. El nombre que usted le dio acá, mira, el nombre que usted le dio acá, PK-cargo, código de cargo, es el nombre que está aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, mira cómo el SQL lo interpreta. Si yo vuelvo a ejecutar el mismo código, me va a salir error, obviamente. ¿Por qué me va a salir error? Porque no pueden haber 2 nombres, 2, en este caso, llaves primarias, con el mismo nombre, ¿sí o no? No puede ser eso posible. Y obviamente me da el mensaje en inglés. Ustedes han llevado inglés, tienen que de alguna manera interpretar el mensaje, lo que aquí te dice. ¿Qué nos dice acá? La tabla cargo
already has a primary key definite on it. En cristiano, ya tiene definido la llave primaria en la tabla car. No puedes crear restricciones o índices. Ver errores previos. En otras palabras, no pueden haber dos o más llaves primarias sobre la misma tabla, sobre el mismo objeto. ¿Estamos? ¿Se entiende? Listo. Muy bien. Entonces, perfecto. ¿Cuántas tablas tiene mi base de datos B de bodega? Tenemos hasta el momento 1, 2, 3, 4, 5 tablas. 5 tablas por el momento para esta base de datos. Seguimos analizando la información que nos ha dado la bodega. Ya, profesor, usted ya creó las áreas, la tabla área, ya creó la tabla CAR. ¿Qué tabla sigue? La tabla nacionalidad. Entonces, esta es otra tabla que yo tengo que crear. La tabla nacionalidad. Muy bien, entonces digo acá, seguimos programando, seguimos codificando en la base de datos. Digo, fácil, create table, sabes que todo lo que esté en azul nunca cambia, son comandos estándar. Siempre va a ser create table para crear tablas, alter table para modificar la tabla, primary key para poner llave primaria. Digo, ¿cómo se llama tu tabla? Me dice, ¿qué quieres crear? Nacionalidad. Ok. Sigo la sintaxis que me indica ese SQL. Entre paréntesis, tengo que poner el nombre de las columnas. Entonces, yo observo y digo acá dice código de nacionalidad. ¿Qué significa? Que ese es el nombre de la columna. Entonces, yo pongo acá, código de nacionalidad. Char, tipo de dato, char. ¿Cuántos dígitos tendrá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dígitos. Un char de 6. Restricción. Not null. Siguiente campo. País. País de nacionalidad. Tipo de dato. Varchar de 40. Restricción. Not null. ¿Qué significa not null? Que no va a admitir valores nulos. Y por último, nos falta una columna más, profesor. Nos falta una columna más. La columna gentilicio, _NAC. Que en este caso también va a ser un varchar de 40. Not null. ¿Listo? Selecciono F5. Ejecutar. Comandos completados con éxito. Ya está la tabla aparentemente. Actualizo. Y ahí está. Ya tengo mi tabla nacionalidad. Se acaba de crear. ¿Qué me faltaría definir? La llave primaria. Muy bien. Entonces, aquí digo, vamos a definir. ¿Qué cosa voy a definir? El índice. ¿Cómo se llama el índice? El índice de tipo primary key. Digo, ok, alter table, nombre de la tabla, nacionalidad. Ahí está. Paréntesis y coloco aquí el campo. ¿Cómo se llama el campo? Se llama código de nacionalidad. Ahí está. Este campo se supone que va a tener llave primaria. Entonces acá le decimos primary key. Pero esto en SQL tiene que estar definido como una restricción. Y una restricción en SQL se llama constraint. Pero para que el lenguaje lo entienda, le digo yo quiero agregar ADD. Quiero agregar una restricción, un constraint. Y él me pide el nombre. Me dice, ¿y qué nombre va a tener ese constraint? Le pongo PK de primary key. Guión bajo, nombre de la tabla. ¿Cómo se llama? Nacionalidad. Guión bajo. Nombre del campo que va a tener la llave primaria. Código de nación. Selecciono, ejecuto y listo. Comandos completados con esto. Ahora,
Hago un refresh y ahí está. Ya tengo la llave primaria. Ya tengo la llave principal para la tabla nacionalidad. Entonces, hasta el momento, mi base de datos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Tabla departamento, tabla provincia, tabla distrito, tabla área, tabla cargo, tabla nacionalidad. Sigo analizando qué otra tabla más tendría que crear. Por aquí tenemos información sobre el tipo de documento de identidad. Lo que significa que mi base de datos pues también tiene que tener esta tabla. La tabla tipo documento de identidad. Sobre el script que ya estoy programando, digo, muy bien, siguiente tabla. Create table. Create table tipo de documento de identidad. Así se va a llamar mi tabla. Tipo-doc-. Paréntesis, campos. Voy a crear el campo según el Excel. Código de tipo-de documento. Que en este caso sería un char de 5. ¿Cómo sé que es un char de 5? ¿Por qué 5? Cuentas. Pues. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dígitos. Y esto va a ser del tipo no null. Para que no admita valores nulos. El siguiente campo sería documento de identidad. Ahí está, identidad. Y va a ser del tipo varchar. Restricción, claro está, no null. ¿Para qué? Para que no admita valores nulos. Profesor, pero ahí a usted le falta algo. ¿Qué me falta? La cantidad de dígitos que va a almacenar dicha columna, de dicha tabla. ¿Cuántos dígitos será? Ni idea, pero puedo aplicar la función largo para saber cuántos dígitos tiene esta celda. A ver, verifico. Arrastro. 46 dígitos es la máxima cantidad de valores que podría admitir o aceptar esta columna. 60, pues. Entonces, ¿podría ser un varchar de 60? Creo que sí. Es mejor que sobre a que falte. Digo, muy bien, un varchar de 60. Selecciono F5. Y como tengo que definir, mira, la llave primaria, pues copio todo esto porque es lo mismo. Es lo mismo. Simplemente tendré que cambiar el nombre de la tabla y el nombre del campo al cual le quiero asignar la llave primaria. La tabla, ¿cómo se llama? Tipo de documento de identidad. El campo que va a tener llave primaria, ¿cómo se llama? Código de tipo de documento. Ahí está, lo reemplazo. Código de tipo de documento. Selecciono, ejecuto y listo. Acabo de definir la llave principal o llave primaria de la tabla tipo documento de identidad, que es esta de acá. ¿Cómo verifico? Me voy a la base de datos, tablas, refresh, actualizamos y aquí está la tabla. Tipo de documento de identidad con su respectiva llave principal, llave primaria. ¿Ok? Bien, siguiente tabla a crear. La tabla sucursal. Ahí está. Que tiene una serie de campos. Entonces, mira lo que hacemos. Digo, create table. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Sucursal. Paréntesis, campo, código de sucursal. Tipo de dato, char de 5. Restricción, no. Siguiente, nombre, guión bajo, sucursal.
tipo de dato, varchar. Longitud, 60. Restricción, not null. Y si tú observas, mira, con mucho cuidado, aquí ya no aparece el código postal, sino aparece el nombre del distrito. ¿Me dejo entender? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que debo de crear qué cosa dentro de esa tabla. Si yo observo en la hoja de cálculo sucursal, tiene el código, tiene el nombre que ya especifique, pero veo que aquí está el nombre del distrito. ¿Se entiende? La pregunta es... sede. La pregunta es, ¿deberé crear el nombre del distrito en la tabla sucursal o el código postal? El código postal como llave foránea. Correcto, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, jóvenes, eso tienes que tener mucho cuidado cuando vayas a crear tu base de datos. Más aún si la empresa te da la información. Porque tú tienes que normalizar la base de datos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es aplicar análisis. O sea, tú se supone que te vas a dedicar a desarrollar sistemas y como futuro especialista de sistemas tienes que tener en cuenta de que la realidad de una empresa es que de repente si no tiene nada sistematizado, tú tienes que llegar a esta información mediante el análisis. Pero si ya la empresa te da la información, te da los datos, pues simplemente hay que normalizar estos datos cuando uno tiene que crear un database. Bajo ese argumento, yo diría, sí, pues tiene razón, yo no puedo poner el nombre del distrito acá en la tabla sucursal porque ya yo tengo una tabla de distritos y en la tabla de distritos existe el campo nombre del distrito. Entonces no tendría razón de ser que esta columna, nombre del distrito, lo termine creando en la tabla sucursal. No habría razón, no habría sentido porque estaría redundando los datos. Pero lo que sí puedo hacer es establecer una relación con su código postal. Entonces yo diría acá, en vez de colocar el campo nombre del distrito, pondría coma, campo C postal. Y le pongo el tipo de dato, que es un char de 6. Siempre cuando tú vas a crear otro campo para poder luego vincularlo o relacionarlo, asegúrate de que la tabla en mención tenga la misma longitud de lo que se está exigiendo para evitar posibles problemas de relación entre tablas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Seguimos. Digo, ok, entonces acá iría la relación con el código postal. ¿Qué otros datos más tengo? Dirección, teléfono, email. Digo, siguiente campo. Dirección. Voy a ponerle un varchar de 100. ¿Correcto? Y le voy a poner la restricción not null. Siguiente campo. Teléfono. Ahí está. Y le voy a poner el tipo de dato varchar. Pero aquí, cuando yo especifique el tipo de dato, en este caso, tengo que definir también la longitud. Por ejemplo, acá yo veo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque es un número fijo.
es un número fijo. Entonces, Sería ¿qué Chara. pasaría? Chara. ¿Qué pasaría? Atención, atención. ¿Qué pasaría si no tiene teléfono fijo, si no tiene celular? ¿Cuántos dígitos tiene un celular? 9 9. Acá más 9 dígitos. el código más el código 51. Eso. de Perú. Entonces, le pongo varchar de 7 o varchar de 9. De 12. De 12. Porque puede ser también de otro país. Que puede estar en línea. Ya, pero se supone que la bodega está en Perú, pues, y son sucursales de Perú, ¿no? No, pero a veces tenemos proveedores de China. Que pueden Claro, ser- pero ojo, yo no estoy registrando información del proveedor, estoy registrando información de mis locales, de mis Ay, sucursales de mi Es empresa. por- nueve, también es no, la compañía de teléfono, profesor. La compañía Movistar también está en otros países como Colombia. Claro, pero Ahí. si la empresa trabaja en Perú, yo no voy a contratar una telefonía de Ecuador, ni de Colombia, ni de No, Argentina. sí, tienen la misma de Movistar, pero tiene el código de país diferente, porque no lo reconoce exactamente. Claro, pero escúchame, si tú estás creando una base de datos para una empresa que va a operar aquí en el país, lo más lógico es que el teléfono fijo o el celular que utilice la sede o la sucursal sea del país, en este caso Perú, ¿no? Tiene razón. Claro, si mi empresa fuera una transnacional donde tenemos sucursales en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, ahí sí tengo varias sucursales en todo el continente, entonces ahí sí tendré que registrar el número telefónico de esa sucursal que está en ese país. ¿Correcto? Bien, entonces son 9 dígitos para celular. Correcto. Hoy en día, cuando tú quieres llamar de un celular de Lima a un celular de provincia, ¿marcas código? RPM, RPC. No se marca código, ¿no? No directo, nomás se llama. Directo. Entonces, simplemente un varchar de 9. ¿Me dejó entender? Le digo nocturno. Repito, esto porque son locales que van a estar dentro del mismo país, en este caso dentro de Perú. Si ya la empresa en algún futuro crece y se va a otro país, entonces ahí sí, pues no más el código del país y el código de la ciudad, etcétera. Ya probablemente sea un varchar de 14, un varchar de 12 dígitos, más o menos, ¿no? En ese contexto. Sigo. Siguiente, email. Siguiente campo. Email. Email puede ser un varchar de 40. Exagerando. Siguiente. Siguiente campo. Estado de sucursal. Digo, estado guión bajo sucursal. Y esto va a ser un varchar de ¿cuánto? A ver, podría ser un varchar de 20. Digo, aperturado, clausurado, cerrado, ¿no? Entonces, un varchar de 20 es más que suficiente. Y luego tenemos el campo observación del estado de la sucursal. Digo, esto vendría a ser un varchar. ¿De cuántos dígitos? ¿Cuántos dígitos podríamos colocarle a la observación? La observación viene a ser el detalle, ¿no? Un texto. Oye, ¿cuál es su estado Sí. clausurado? ¿Por qué lo clausuraron? ¿Por qué cerraron la sede? ¿Por qué cerraron la sucursal? De repente 50 alguien puntos. pone, ¿no? De repente alguien pone ahí, por inspección de defensa civil. Por inspección de la municipalidad. Salubridad. Revisión, en este caso, de repente, de lo que vendría a ser, digamos, la SUNAT. Salubridad.
o por un tema de una supervisión de salubridad, ¿no? En el caso que fuera una empresa de esa naturaleza, ¿no? Porque si que vende comidas, un restaurante. ¿Me dejo entender? Entonces, puede ser un texto descriptivo, ¿no? Y probablemente podríamos poner exagerando, creo yo, 100 dígitos. Un varchar de 100 es más que suficiente. ¿Correcto? Muy bien, entonces veo que ya no hay más columnas. Hemos analizado la información y hemos considerado que son todas estas columnas, todos estos campos que hemos colocado a continuación. ¿Correcto? Entonces, digo, a ver, vamos a verificar. ¿Tenemos el código? Sí. ¿Tenemos el nombre de la sucursal? Sí. ¿Tenemos el código postal? Sí. ¿Tengo la dirección? Sí. ¿Tengo el teléfono? Sí. ¿Tenemos el campo email? Sí. ¿Tenemos el estado de la sucursal? Sí. Y tenemos la observación del estado de la sucursal. Cuando ya verificamos que todo es correcto, ¿qué hacemos? Creamos la tabla. Decimos ejecutar y listo, la tabla se ha creado. ¿Correcto? Siguiente paso, definir la llave primaria. Entonces decimos, comentario, definir, ¿sí? Llave primaria. Definir llave primaria. Entre paréntesis, hace referencia a ¿qué? Al índice, ¿no? Porque esto es un índice. Ahí está. Digo, alter table, nombre de la tabla. Pues, ¿cómo se llama mi tabla? Sucursal. ADD, constraint. PK, pongo PK para saber que es un índice de tipo primary key. Coloco el nombre de la tabla, seguido del nombre del campo. El nombre del campo en mención es código de sucursal. Luego digo primary key, y entre paréntesis el campo al cual queremos asignarle la llave primaria. Ahora, jóvenes, tengan mucho cuidado cuando ustedes colocan dentro del paréntesis del primary key el nombre del campo. Tiene que ser exactamente igual, no te puedes equivocar. Si yo le pongo, por ejemplo, ¿no? Code sucursal y lo escribo con Z, se me ocurre con Z, me va a salir un error. Me va a decir, el nombre de la columna, code sucursal, que es escrito con Z, no existe en la tabla sucursal. Hay que tener mucho cuidado cuando escriben el campo o la columna al cual le queremos asignar el índice del tipo primary key. Selecciono y me dice comandos con eco. Vamos a verificar. Selecciono la base de datos, refresh, tablas, y ahí está mi tabla. Acá está la tabla sucursal. Entonces, así es como se crea una base de datos. Repito, tengo que verificar que todo lo que he programado, todo lo que he especificado, efectivamente se ha creado en la base de datos. Y ahí está. Ahora, si tú analizas, me dirás, profesor, pero usted ha creado la tabla, correcto, le ha puesto su llave primaria, tiene su llave primaria, correcto, pero esta tabla tiene una llave foránea, tiene un foreign key, tiene un foreign key. Este foreign key, ¿dónde lo va a crear? ¿O cuándo lo crea? ¿O en qué momento lo crearía? Ya lo creo, ya. No, todavía. La llave foránea todavía. Lo que he creado es la llave principal. Lo que yo he creado es la llave primaria para la tabla sucursal. Pero el código postal, que se supone es una llave foránea, todavía no lo he creado. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento relaciono las tablas? Mira, como sugerencia, yo te digo, ni bien creas la tabla, no solamente pon la llave primaria, sino también empieza a relacionar la tabla.
sea, ponle también su llave foránea de una vez. ¿Para qué? Para que no te olvides. ¿Para qué? Para que en el futuro no tengas problemas y me digas, profesor, he creado el diagrama de mi base de datos, ¿ya? Pero la tabla no está relacionada. La tabla sucursal no se está relacionando, no veo la relación, no sale. Entonces la pregunta es, ¿no será que te has olvidado de relacionar? Esto va a depender, jóvenes, de la cantidad de experiencia que tú tengas, no solo en modelamiento y en diseño de base de datos, sino también en la experiencia que tengas de programar y de crear tu database. Entonces, yo al menos lo que les sugiero es, ni bien crean la tabla, relacionen. Si tú sabes que esa tabla tiene llave foránea, inmediatamente crea su relación. Como que hay personas que dicen, no, profesor, yo creo la tabla, le pongo su llave primaria y al final de todo, recién relaciono todas las tablas. Bueno, si tú consideras que esa es la mejor manera y, digamos, no te vas a confundir al momento de vincular las tablas, ok, hazlo de esa manera. Pero si no, sigue mi consejo. Creas la tabla, pones la llave primaria e inmediatamente la relación. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, ya aquí yo he creado la tabla sucursal. He definido su llave primaria. ¿Qué voy a hacer ahora? Proceder a relacionar la tabla. Me ubico al final, aquí, después de haber relacionado distritos con provincias, digo ahora, voy a relacionar sucursal con distrito. Pregunto. En el alter table deberé especificar a quién, a la tabla sucursal o a la tabla distrito. Sucursal. Sucursal, muy bien. ¿Por qué? Porque a ella yo le voy a definir el campo foreign key. Sobre ella yo voy a definir la llave foránea. Por lo tanto, el alter table tiene que hacerse directamente sobre esta tabla. A ella la voy a modificar. Recuerda que alter viene de alterar, viene de modificar. Yo le digo, oye, SQL, altera, modifica. ¿Qué cosa me dice? La tabla sucursal. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué quieres hacer con ella? Voy a agregar. ADD en español es agregar. Quiero agregar una restricción, o sea, un constraint. Y me dice, muy bien, ¿qué nombre va a tener? FK de las siglas foreign key seguido de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Sucursal. Ya. Seguido de la columna que va a tener llave foránea. Entonces yo miro, pues, oye, ¿qué? De esta tabla, ¿quién tiene llave foránea? Y él me dice, yo soy el campo código postal, soy el campo C postal. Soy yo quien va a tener la llave foránea. Perfecto. Y ahora coloco el comando foreign key. ¿Qué significa foreign key? Llave foránea. Entre paréntesis colocamos el campo que va a tener llave foránea, que es el código postal que existe en la tabla sucursal. Pero esta llave foránea que voy a especificar implica tener una relación, una referencia. Y de ahí viene la cláusula reference, de referencia. Le digo, la tabla sucursal va a estar referenciada ¿a qué tabla? A la tabla distrito. Y entre paréntesis coloco el campo C postal. Y listo. Nada más. Eso es todo. Selecciono F5 y el SQL me dice comandos completados con esto. Ya está. Verifico, selecciono la tablita, digo refresh, columnas, y ahí está. El código postal ya tiene su llave foránea. Ahí está. ¿Y cómo se llama? FK-C postal. O sea, este de acá. FK-sucursal-C postal.
ya tiene la tabla una relación. Distrito se relaciona con la tabla sucursal. Ahí tenemos una unión, un enlace. Seguimos. La siguiente tabla que se deberá crear en la base de datos es la Profe. tabla empleado. Sí, dime. Ah, usted lo puso como C postal. No era Claro, no era claro, code postal. porque si tú analizas, mira, observa por favor. Si tú analizas, estoy en la hoja de cálculo sucursal, ¿qué columnas tiene? Pero ¿Qué los columna? departamentos, distritos. Tiene código sucursal, tiene nombre de la sucursal, ahí está. Pero acá decía nombre del distrito. Yo te decía, no, pues, no le vas a poner el nombre del distrito en la tabla sucursal, porque ya el campo nombre del distrito existe, ¿en dónde? ¿En dónde? En la tabla distrito. Estaría bien, estaría correcto que yo ponga esta columna nombre del distrito en la tabla sucursal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería correcto? No, no es correcto. ¿Sabes por qué? Porque si tú haces eso, te estarías trayendo abajo el proceso de normalización de una base de datos. Te estarías trayendo abajo la teoría del proceso de normalización de una base de datos, donde me dice que no puede existir redundancia de datos dentro de un database. No puede existir datos redundantes dentro de la base de datos. Por lo tanto, yo no puedo colocar el nombre del distrito en la tabla sucursal. Lo que hago es el código postal que hace referencia a ese distrito es el que finalmente va a pasar acá, para que luego se establezca una relación entre distrito y la tabla sucursal. ¿Se acuerdan de el modelo entidad-relación? Cuando decíamos entidad fuerte, distrito, entidad fuerte, sucursal. Y la entidad débil era el verbo, la relación. Registra, solicita, envía. Son términos que se usan para una relación. Por ejemplo, acá, entre distrito y sucursal, ¿cuál sería el verbo a colocar en el modelo de entidad de relación para establecer esa relación entre esas dos entidades? ¿Qué nombre le pondrían si estuviéramos en el modelamiento de entidad-relación? ¿Qué nombre le pondríamos para relacionar distrito con sucursal? ¿Cuál sería el verbo? ¿Vive Diversas. o ubica? ¿Cuál sería el verbo? Ubicación. Ubica, ubica. Yo digo, en un distrito se ubican, profesor, una o muchas Sucursales. sucursales. ¿Cierto o falso? Sí, profesor. En el distrito del RIMAC, la bodega Icash tiene una sucursal en la avenida Morro de Arica, casi a media cuadra del IESFA. Ah, qué bien, qué interesante. Profe, y ahora me he dado cuenta que en el RIMAC también han abierto otra sucursal en la avenida Alcázar, en la cuadra 6. Se cumple el modelo relacional, que en un distrito se pueden ubicar una o muchas sucursales. Acuérdate, tema de tercer semestre, tercer ciclo. Diseño de base de datos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ahí está la relación. La siguiente hoja de cálculo a la cual hacen referencia en este archivo de Excel que nos ha brindado la empresa es empleado. Significa que la tabla a crear sería la tabla empleado. Ahora, ¿qué columnas tendría esta tabla? Por acá, por ejemplo, veo código de empleado, veo los apellidos, paterno, materno, los nombres, fecha de nacimiento, sexo, estado civil,
país de la nacionalidad de origen, documento de identidad, número de documento, distrito en el que vive, dirección, teléfono, email, fecha de contrato, sucursal en la cual labora, nombre del área, nombre del cargo, turno, sueldo y estado del empleado. Toda esta información tendría que llevarlo a una tabla. Entonces digo, ok, siguiente tabla a crear. Nos ubicamos aquí, en el bloque de Create Table. Y aquí, jóvenes, para ser más específico, colocamos el código para crear la tabla empleada. Digo, Create Table, nombre de la tabla, empleado. Campos, código de empleado. Tipo de dato, varchar. ¿De cuánto? A ver, vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5. Char de 5. Char de 5. Restricción. No null. Seguimos. Siguiente campo. Apellidos. Varchar de 40. Restricción. No null. Aquí, por ejemplo, dice apellido paterno y materno. Estas columnas yo no lo voy a crear en la tabla. ¿Por qué? Porque ya estoy creando la columna apellido. Ya no necesito estas columnas acá. Las omito. Pero lo que sí necesito, ¿qué cosa es? Los nombres. Entonces acá voy a colocar columna nombres. Varchar puede ser de 30. Not null. Siguiente campo, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, date o date time. ¿Cuál de los dos tipos de datos utilizo? Date. Date, muy bien. ¿Qué hace el tipo de datos date? ¿Qué almacena? Solo la fecha. Correcto, solo la fecha. Y la fecha está constituida por ¿qué? Día, mes Y año. y año. Mientras que un date time almacena la fecha y la hora. ¿Sí o no? ¿Correcto? Fecha y hora. Pero, atención, esta base de datos no es para una clínica ni un hospital, es para una bodega. Entonces, en este caso en particular, sí, pues, es un date. Si fuera, por ejemplo, la base de datos, no sé, de un hospital de repente, qué sé yo, ¿no? Una clínica de repente, ahí sí quieren llevar un control mucho más minucioso, ¿no? Pero no sería para el empleado, sino sería para el paciente, ¿no? Si es de repente para el área, ¿qué te digo?, de maternidad. Ahí sí, ¿no? En ese contexto de repente sí, porque registran a los recién nacidos y ahí sí hay que tener en cuenta a qué hora, qué minuto nació el infante, el bebé. ¿Estamos? En este caso no es la situación, solamente tipo de dato date. Pregunto, en el caso del sexo y el estado civil, ¿están almacenando un dígito o toda la frase? Toda la frase. Ya, ¿y qué le pondría yo ahí? Varchar. ¿Un varchar o un char? Varchar. Depende, pues. Depende de cuál es el requerimiento del cliente, del usuario. Si a mí me dice, no, Castañeda, yo quiero que internamente se guarde M de masculino y F de femenino, entonces es un char de 1. Si me dice, no, Castañeda, yo no quiero guardar toda la palabra soltero, casado, viudo, divorciado, no, solamente la inicial. C de casado, S de soltero, D de divorciado, V de viudo. Ah, entonces es un char de 1. Pero en este caso voy a asumir que es toda la palabra, toda la frase. Entonces, como dice el compañero Zulka,
le ponemos un varchar. ¿De cuánto? ¿Cuántos dígitos tiene masculino y femenino? 9 en masculino. Entonces le pondremos un varchar de 9 dígitos, ¿no? Contabilicemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suficiente varchar de 9. Siguiente campo. Estado civil. ¿Varchar de cuánto? Soltero. En soltero hay 2, 4, 5, 6, 7 dígitos. Casado tiene 2, 4, 5, 6. Divorciado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces le pongo un varchar de 10, porque es el que manda. Ahí está. Sigo analizando la información. ¿Qué tengo por acá? Mira, ¿qué tengo? Tengo el país. Y yo en empleado debería almacenar el nombre del país o el código de la nacionalidad. Código de nacionalidad. Claro, acá está, mira, ¿por qué? Porque este campo país ya existe, está por acá. Eso es lo que yo debo de considerar. El código de la nacionalidad. Ahora le pongo el mismo tipo de dato que figura acá, es un char de 6. Entonces digo char de 6, no null. ¿Qué dice por acá? ¿Qué tengo por acá? Documento de identidad. Y debo almacenar el nombre del documento o el código del documento. Acá está, mira, tipo de documento de identidad. ¿Cuál es la columna? Código de tipo. Y es un char de 5. Entonces, eso es lo que voy a poner acá. Porque ese es el campo con el cual se va a relacionar la información. Listo. Tengo el código de tipo de documento de identidad. Siguiente. El número. Número de documento de identidad. Ahí está. Puedo ponerle así, número, ¿no? O simplemente documento, ¿no? ¿Por qué no? Así, documento guión bajo identidad. Uno es el tipo y el otro ya es el número. ¿Correcto? Ya lo dejo a tu criterio, cómo lo quieres colocar. ¿Cuántos dígitos será? 10. Dependiendo, es peruano nomás, ¿no? Todos son peruanos. No, también hay extranjeros. Ah, Algunos están con CPP, otros están con carnet de extranjería. 20, pues. El pasaporte y el carnet de extranjería tienen la misma cantidad, serían 3. 10 dígitos. Varchar 10. Y 10 dígitos sería. 10 Varchar dígitos. 10. Muy bien, entonces, por eso es importante hacer un análisis pues, de la información, ¿no? Digo, sí, tiene No, pues, razón, varchar de 10. Dime. no. Bien, seguimos. Por otro lado,
Si ustedes observan, jóvenes, en la data, ¿qué aparece por acá? El nombre del distrito. Y pregunto, ¿es correcto que yo coloque el nombre del distrito en la tabla empleado? Sabiendo que ya existe la tabla distrito y que está acá. Y sabiendo que esa tabla ya tiene el campo nombre del distrito. ¿Qué debería de poner acá en la tabla empleado? ¿El nombre del distrito o el código postal? Código postal. Código postal. Código postal. ¿Y le puedo poner char de 5 o tiene que ser exactamente igual char de 6? Exactamente igual. ¿Por qué? Igual. Porque son en Porque la misma. lo está relacionando, pues. Para poder relacionar. Porque si yo en empleo le pongo char de 5, se me fue un dígito, nunca se va a relacionar la tabla distrito con el empleado porque me va a salir un error. La longitud del campo C postal de la tabla distrito es diferente a la columna, a lo que viene a ser el tamaño del campo, en este caso C postal de la tabla empleado. Tiene que estar con la misma longitud. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los caracteres. Pues. Porque si en la llave primaria dice que es un char de 6, yo acá en la foránea también tengo que poner un char de 6. Pues, para después poder vincular las tablas. Si no, nunca lo voy a poder relacionar. Siguiente campo, dirección. ¿Y cuánto pues le pondremos a la dirección? A ver, vamos a ver. ¿Varchar de 100? No mucho. 60. Siempre sería. Ya, 60, exagerando, ¿no? Ok. Siguiente, teléfono. Varchar de 9. Pero, profesor, hay ciudadanos que viven en nuestro país que son extranjeros y que usan todavía número telefónico de repente con el código de su ciudad de origen. Todavía no han adquirido un número en Perú. ¿Puede ser o no? Sí, profesor, sí. Y en ese caso, ¿conviene que sea un varchar de 9 o un varchar de 12? De 12. De 12. En ese contexto, en esa situación, sí. Acá sí, ya no le pongo 9, varchar de 12, porque puedo tener como empleado a un extranjero. Entonces, la longitud del teléfono, sobre todo aquellos que son recién llegados, es probable que todavía mantengan el número de su ciudad de origen, ¿no? Ya sea en aplicativo de telefonía como WhatsApp o como número todavía normal de uso, ¿no? De cobertura. Por eso le pongo varchar de 2. Bien, siguiente, sigo analizando qué otro campo más debo de considerar. Email. Entonces coloco acá, siguiente campo, email. Digo, email. Ahí está. Varchar de cuánto? De 40. No. Siguiente, fecha de contrato. Pregunto, ¿day o date time? Daytime. ¿Daytime o date? Ah, fecha de contrato. Day nomás, day. Fecha, mes Claro, y año. si esto Ya fuera un eso. producto, ahí sí, tú le pones date time. Claro, ve, profe, es un producto, es una gaseosa, es un yogur, es una caja de leche. No sé, es un frugo. Tiene fecha y hora de vencimiento. Ah, ok. Entonces, en este caso, simplemente. ¿Listo? Por aquí aparece código de sucursal.
Digo, siguiente campo, código de sucursal. Un char de 5. Listo. Sigo analizando, sigo analizando. Profesor, pero acá dice nombre de sucursal. ¿Debería de crear el nombre del sucursal en la tabla de empleado? ¿Sí o no? ¿Debo de crear este campo en la tabla de empleado? Oh, Foreign King, Foreign King. No, no lo creamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la llave foránea. Ya tenemos la llave foránea, código de sucursal. Esta columna probablemente sea una columna de apoyo que solamente existe en la data. Nada más. Solo para la data. Pero a nivel de la base de datos, no, me quedó con el código. El código de los productos de, en este caso, digo código de sucursal, porque ahí van a estar los datos de la sucursal. Entonces, si tienes, por ejemplo, una hoja de cálculo de medicamentos y dice laboratorio, no vas a escribir laboratorio, jalas el código de laboratorio. ¿Por qué? Porque estás creando una base de datos relacional y todo está en función a relaciones. Entonces digo, no, este campo no va. Sigo analizando. Tenemos el área y el cargo. Lo que voy a colocar ahí, en vez de tener el área y el cargo, es los códigos. Las llaves foráneas, lo que tendría que, en este caso, generar en la tabla empleado como llaves foráneas. Digo, código de área. No el nombre del área, sino el código del área, que es un char de 4. Restricción no null. Siguiente, código de cargo. Char de 5. Restricción no null. Ya está. Siguiente, turno. Varchar. ¿Cuántos dígitos tiene turno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mañana. Tarde, 2, 4, 5. Noche, 5 también. Entonces sería un varchar de ¿cuánto? De 6. 6 dígitos. Siguiente, sueldo. Tipo de dato numeric. Y le voy a decir que es un numeric 10,2. Ahí está. No null. Siguiente, estado guión bajo empleado. Y le voy a poner el tipo de dato varchar. Pero cuidado. Acá tú tienes que tener en cuenta qué valores han llenado. Por ejemplo, acá dice contrato activo, permiso, suspendido. Son los estados que puede tener un empleado. Ahora, entre contrato activo y lo demás, ¿cuántos dígitos habrán? Pues a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Podría ser un varchar de 20 o 30 en todo caso. Entonces, le voy a poner un varchar de 20 dígitos nada más. Profesor, una pregunta, dime. ¿Y no le va a crear la columna observación del estado del empleado? Por ahora no, pero podría tener. Digo go. Creo la tabla F5 y voy a definir su llave primaria. Digo alter table empleado. PK empleado. Llave primaria, código del empleado.
Ahí está. Acá también. Ejecuto. Y listo. Actualizo. Tablas. Tabla empleado. Ahí está, profesor. Profesor, una pregunta. Dime, ¿qué pasaría si ya creé la tabla y a última hora viene el cliente como requerimiento y me dice que sí necesitan el campo observación del estado del empleado, pero ya creé la tabla? ¿Qué hago? Puedes agregar una columna. Voy a agregar una columna sin la necesidad de eliminar la tabla, ¿eh? Agregar una columna o campo en la tabla empleado. ¿Con qué hago eso? Con alter table. Coloco el nombre de la tabla y digo add column obs estado empleado. Tipo de dato, varchar. Puedo ponerle 100. Y le voy a poner la restricción not null. ¿Por qué? Porque el not null evita valores vacíos en blanco, pero quito la palabra column porque al parecer suficiente con que diga simplemente add. Selecciono, ejecuto y listo. Actualizamos, observa, y ahí está. Acabamos de agregar una columna más. Observación de estado-empleado. Ya está. Ya tengo la observación. ¿Qué me faltaría ahora? Relacionar las tablas. Relacionar con la tabla nacionalidad, con tipo de documento, con la tabla de distrito, sucursal, área, cargo. Tengo aquí que crear varias relaciones. Me voy a la opción que dice relacionar tablas. Acá. Y empiezo en orden. ¿Quién es llave foránea? Código de nacionalidad. Digo, alter table, empleado, add constraint, fk, nombre de la tabla, guión bajo el campo. El campo se llama código de nacionalidad. Foreign. Foreign key. Código de nacionalidad. Reference. ¿Referenciado a dónde? A la tabla nacionalidad. Al campo código de nacionalidad. Go. Selecciono F5. Ahí está. Relación hecha. Actualizo. Ahí está la llave foránea. Código de nacionalidad. Siguiente. Código de tipo documento. Digo, alter table. Empleado. Add constraint. FK. Nombre de la tabla. Guión bajo el campo. Código de tipo de documento. Foreign key, paréntesis, código de tipo guión bajo documento. Reference. ¿Referenciado a dónde? A la tabla tipo de documento, creo que se llama, ¿no? Vamos a ver cómo se llama la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Tipo guión bajo doc guión bajo identidad. Entre paréntesis coloco el campo tipo guión bajo documento. ¿Correcto? Selecciono y ejecuto. Actualizo. Busco la tabla empleado para verificar. Ahí está. 2 llaves foráneas. Ya tengo las 2 relaciones. La siguiente tabla a relacionar es con la tabla distrito.
Digo, alter table, distrito ADD constraint. FK, nombre de la tabla distrito, campo C postal. Foreign key. Foreign key, C postal. Reference. Reference, ¿a dónde? A la tabla distrito. Y acá hay un detalle, mira. Quien yo voy a alterar no es distrito. ¿A quién voy a alterar? Empleado. A lapsus. Cuidado con equivocarte. Empleado. Empleado. Y quien tiene la llave primaria es distrito. Ahí sí está bien. Reference distrito. Pero quien altera es empleado. Listo. Selecciono. Ejecuto. Actualizo columnas y ahí está la llave. Siguiente campo, a poner llave foránea, código de sucursal. Me faltan 3 relaciones más. Digo, alter table, empleado. ADD constraint, FK, tabla empleado. Campo, acá está el campo. Código de sucursal. Foreign key. Paréntesis, código de sucursal. Reference, tabla sucursal. Campo, código de sucursal. F5, comandos con éxito. Actualizamos. Y ahí está, código de sucursal. Siguiente relación con la tabla área. Alter table empleado, ADD constraint, FK, tabla empleado. Campo, código de área. Foreign key, código de área. Reference, área. Campo, código de área. Ejecuto. F5. Actualizo, porque todo lo que tú hagas o realices en el servidor tienes que siempre actualizar. Ya, profesor, faltaría solamente código de cargo, ¿correcto? Sí. Alter table, empleado. ADD constraint, FK. Tabla empleado. Campo, código de cargo. Foreign key, paréntesis, código de cargo. Reference, referenciado ¿a dónde? A la tabla cargo. Y entre paréntesis, código de cargo. Listo. Y ya está. F5, actualizo y verifico. Ahí están mis llaves foráneas, todas ordenadas alfabéticamente y gráficamente tengo toda la información, todas las llaves foráneas. Hasta ahí ya tenemos la creación de nuestra pequeña base de datos. Obviamente nos faltaría la hoja de cálculo, usuario, empleado, cliente, etcétera, etcétera. Por ahora, hasta aquí. ¿Qué hago ahora? Mira, observa. Lo que hago es guardo el script, ¿sí? Guardo el script. Y lo que voy a hacer, atención, es, una vez que ya he programado todo esto, codificado, voy a generar un pequeño diagrama para ver cómo está mi diagrama de base. Entonces, me voy a Database, hago un refresh y en la base de datos lo selecciono, digo refresh, actualizo todo y digo voy a crear un nuevo diagrama. Clear hecho, nuevo diagrama. Y voy a agregar aquellas tablas que he creado hasta el momento. De Vamos nuevo, de agregando nuevo. Anticlick en Database Diagrams.
Sí, correcto. Database diagram. Primero actualizas la base de datos. Seleccionas la base de datos, refresh. Una vez que refrescas todo, te vas a la carpeta que dice Database Diagrams. Al costadito hay una cruz. Te sale un mensaje. ¿Desea generar? Sí. Y inmediatamente dices clic derecho sobre Database Diagram, nuevo diagrama. Y sale esta ventana que ves en pantalla. Y agregas uno por uno todas las tablas. Siempre haciendo un refresh. Y ahí está. Se ha creado nuestra base de datos. Tenemos el área relacionado a la tabla empleado, cargo relacionado a la tabla empleado, tipo de documento relacionado a la tabla empleado. Tenemos también la nacionalidad. Yo podría agarrar y modificar, ¿no? Yo quiero que la nacionalidad se vea por aquí. Ahí está. Nacionalidad, tipo de documento. Y tenemos también la sucursal, porque se supone que todo empleado labora en una sucursal. Recuerda que el SQL trata de ordenar las tablas de forma automática, pero eso no significa que yo pueda venir y modificar el diagrama y decir, quiero que esto aparezca por acá. Se me ocurre que quiero que aparezca así. Y nosotros podemos cambiar ese diseño, ¿no? Ahí está. Y distrito quiero que esté por acá. Ya tú lo vas ordenando. Ordenas tus relaciones y tus tablas, ¿correcto? De tal manera que se pueda apreciar todo el diagrama. Ahí está. Departamento, provincia y distrito. Y ahí tenemos, pues, jóvenes, nuestro pequeño diagrama relacional de la base de datos. Bien, jóvenes, ¿qué hacemos ahora? Si deseas, guardas el diagrama, clic en la X, te dice desea guardar, puedes decir que sí, para tener ya un primer avance del diagrama. ¿Dónde? Diagrama BD bodega _ Mikash. ¿Cómo lo guardas? Simplemente haces clic acá en la X y por defecto te va a salir la ventana para cambiar el nombre y darle un nombre al diagrama. Y eso es todo. Listo. Diagrama guardado. Actualizas y ahí está el diagrama. Doble clic y ahí está. Tú cuando agregas todas sus tablas, una vez que lo ordenas, repito, haces clic acá en la X, cerrar. Y como todavía no lo has guardado, te va a pedir que le des un nombre para guardar el diagrama. El script simplemente le digo clic derecho guardar. Como lo estoy ejecutando desde una ruta específica, pues simplemente lo que hago es guardar el script nada más. Y con eso ya estaría guardado el script donde hemos codificado, ¿no?, la creación de nuestras tablas con sus relaciones. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Questions? ¿Ninguna? No, pues Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, por ahora nos vamos a quedar hasta este punto. Por ahora, les pido por favor que revisen la videograbación, que traten de seguir los pasos y que lleguen hasta este punto, donde tengamos ya por lo menos estas tablas creadas y relacionadas. En la siguiente sesión continuaremos con la creación de las demás tablas que estaría pendiente para luego llevar a cabo el proceso de ETL, el proceso de migración de datos a través de DataTools. Prácticamente hasta el momento estamos haciendo un recordaris de lo que es el tema de creación de base de datos. Siempre guarden su script, siempre manejen un script donde tengan todo codificado. Si pierden la base de datos, pero tienen el script, simplemente cargando el script y ejecutando cada uno de los comandos que es programado en ello, pues podrías tener de vuelta al database. Bien, nos vemos. Que tengan un buen fin de Profesor, Sí, dime. disculpe, una vez guardado el diagrama, ¿dónde lo encuentro? En la carpeta de diagrama, database diagrama. Pero tienes que actualizar. Actualizas para que se muestre.
vas a la base de datos, actualizas y si has guardado el diagrama, debajo de la carpeta Database Diagrams, debe estar ahí. Ok. Ya lo vi, ya, DBO, Listo. punto de ya, listo. Ok, bien señores, ahora sí me paso a retirar. Listo. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Gracias. Nos vemos, hasta luego.